Grabando. 1, 2, 1, 2, 3. Así tiene que empezar el podcast. Ajá. Bueno, ¿listo? Hágale. 1, 2, 3. ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Si lo crees, lo creas. Yo creo que los hemos extrañado, no sé si ustedes nos extrañaron, pero estamos muy contentos de estar acá con un nuevo podcast, con un nuevo episodio. Venimos con muchas ideas, con mucho contenido y estamos felices de poder compartir con ustedes lo que vamos a hablar hoy. Así es, nos demoramos un poquito, pero va a valer la pena la espera. Y hoy venimos con un tema, Juan, como muchos de los que hemos hablado, muy importantes, pero creo que tenemos muchas experiencias, historias personales que contarles en esto y esperamos que les dé mucho valor. Vamos a hablar de la autoconfianza. Yo creo que siempre es clave tener esto muy claro, porque la autoconfianza es la base del éxito, diría yo. A veces lo tomamos como algo muy suave, pero en realidad la autoconfianza es poderosa. La razón por la que decidimos hablar de este tema es porque muchas personas vienen a nosotros en nuestras empresas, en diferentes lugares donde nos preguntan cuál es la clave del éxito, cuál es la clave de ser un mejor vendedor, cuál es la clave de todas las cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Y yo creo que cuando en verdad empezamos a pensar en ello, la clave 100% está en creer en ti, ¿no? En lo que tenemos en este podcast, si lo crees, lo creas. Y la base de eso es la autoconfianza. Si tú no crees que eres capaz de hacer algo, no lo vas a hacer. Entonces, por eso es muy importante entender cómo se crea esta autoconfianza, qué es la autoconfianza y cómo podemos ser mejores todos los días. 100%, Juan. Yo hoy incluso estaba haciendo un entrenamiento con mi equipo y lo que veía era que hay un quote que es muy real que dice que si tú crees que puedes, puedes, y crees que no puedes, no puedes. Y literalmente las dos personas, si tú dices que no puedes, literalmente no vas a poder, los dos están correctos. Porque todo empieza de la mente y yo siempre digo que las cosas son creadas dos veces. La primera se crea en la realidad en la realidad mental y después uno lo convierte en realidad física. Entonces, lo primero que queremos es definir la autoconfianza y es qué significa la autoconfianza y cuál es la diferencia de un tema que estábamos teniendo una conversación antes de empezar el podcast de la autoconfianza con el autoestima. ¿Cómo se define la autoconfianza, Juan? La autoconfianza es creer en la capacidad de nuestras habilidades, en lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. ¿Y la autoestima? El autoestima está relacionado con el valor y la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, obviamente creo que las dos están relacionadas una con la otra y van de la mano, pero no necesariamente una hace que la otra sea real. Es decir, cuando ustedes de pronto tienen autoconfianza en una faceta específica de su vida, no significa que necesariamente tengan una autoestima que esté al mismo nivel de esa autoconfianza, ¿verdad? Total. Lo que sí podemos tener claro es que si empezamos con el autoestima en nuestras vidas y empezamos a tener valor hacia nosotros mismos y ver esa identidad de la que hemos hablado, identidad de ganador, ese es el primer paso para poder hallar la autoconfianza, poder obviamente quererte a ti mismo y saber que eres una persona con valor, que no eres perfecto, pero que tienes algo que dar que nadie más puede dar. ¿Ok? Entonces por ahí empezamos, pero lo más importante es poder ir construyendo eso. Entonces, ¿por qué es tan importante, Miguel, tener esta autoconfianza en nuestras vidas? Bueno, yo lo que puedo hablar es de experiencia personal, ¿no? Y yo creo que estando en negocios y estando en el mundo de las ventas, yo creo que la autoconfianza es algo indispensable porque las ventas y las relaciones son una transferencia de energía. Y si nosotros no confiamos, yo siempre digo que las ventas no se trata de convencer a los demás de lo que estamos diciendo, sino de convencerlos que nosotros estamos convencidos. Y para estar convencidos, obviamente necesitamos tener confianza. Entonces yo en mi vida consistentemente me he dado cuenta que yo nunca voy a obtener resultados constantes que sean incongruentes con la persona que soy o con la manera como me veo a mí mismo. Y yo creo que si yo soy consistente con lo que digo que voy a hacer, automáticamente genero que mi subconsciente confíe en que cuando digo que voy a hacer algo puedo tener la autoconfianza porque, o sea, yo les puedo literalmente resumir, para mí
para Miguel este podcast completo en una frase, y es que literalmente nosotros tenemos la habilidad de crear una prueba en nuestro propio cerebro que nadie puede negar de que nosotros hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Pero para nosotros crear esa prueba necesitamos comenzar a respetar las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, incluso las que nadie más ve. Porque lo que pasa, Juan, es que todos nosotros tenemos un consciente y un subconsciente, y a veces nos enfocamos mucho en decimos que vamos a hacer algo y procrastinamos y no lo hacemos y nadie se da cuenta. Y nosotros creemos, bueno, pero no importa porque nadie me vio, nadie se dio cuenta. Pero lo que muchas veces no sabemos es que nuestro subconsciente no responde a excusas, no responde a absolutamente nada más, sino hechos. Y si ustedes dicen que van a hacer algo y no lo hacen, si dicen que se van a levantar y no se levantan, que es uno de mis retos, sinceramente, si dicen que van a vender, van a tocar X número de puertas, van a hacer X número de llamadas y hacen uno menos de lo que dijeron que iban a hacer, ustedes van a comenzar a desarrollar una identidad de una persona que hace menos de lo que dice que va a hacer. Pero también pueden generar la identidad contraria, pueden generar la identidad de yo voy a crear una prueba que es imposible de negar porque yo siempre le digo a mi subconsciente y le demuestro a mi subconsciente y le pruebo a mi subconsciente que cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Y eso genera confianza en uno mismo, y cuando ustedes confían en quienes son y en la habilidad que tienen, van a llegar al ciclo del éxito. Ya voy a dejar a Juan hablar, pero van a llegar al ciclo del éxito. Y yo este concepto lo tomé de Tony Robbins y dice que el ciclo del éxito literalmente es un círculo. Imagínense un círculo que tiene 4 fases. Y es perfecto porque el ciclo sigue girando y girando y girando. Y uno de esas facetas de ese círculo, de las 4 partes, es potencial. Después de potencial va acción, después de la acción va resultados, después de los resultados va creencia. Es decir, es creencia, potencial, acción y resultados. Entonces, muchos de nosotros, cuando tenemos resultados, aumentamos nuestra creencia. Cuando tenemos creencia, creemos que tenemos potencial, y es literalmente autoconfianza. Y cuando sabemos que tenemos potencial y creemos en nosotros mismos y tomamos acción, los resultados sí o sí van a llegar. Pero si uno de esos cuadrantes no está alineado, vamos a parar el ciclo del éxito, y obviamente ahí es cuando comenzamos, creo que, a sentirnos estancados en la vida. Total, total. Yo creo que eso nos pasa a todos. Yo he tenido muchas conversaciones con personas donde como al principio estaba diciendo, me preguntan qué deberían hacer para ser mejores en lo que hacen. Y mi respuesta siempre empieza por la autoconfianza. Les pregunto que si de verdad creen en lo que están haciendo, si de verdad se sienten capaces de hacer lo que están haciendo. Y muchas veces la gente empieza por otros lados y no se refleja mucho en lo que ellos de verdad creen y cómo se ven como personas. Entonces, antes de, obviamente, el estudiar, muchas cosas de las que vamos a hablar, preparación, todo eso es importante, pero antes de hacer todo eso tienes que creer en lo que quieres hacer y tienes que estar 100% seguro de que vas a poder hacerlo. Y yo creo que cuando llegas a ese punto, creas una gran diferencia, y como acabas de decir, siempre estamos haciendo transferencia de energía, y tú puedes saber cuál una persona de verdad cree en ella o no. Y vas a ver la gran diferencia entre los ganadores y las personas que no están ganando, es porque no creen que pueden llegar a ganar. Y ojo, los ganadores no siempre fueron ganadores, fueron personas que fueron construyéndose hasta llegar a ese top, pero por lo mismo, porque todo empezó con sus creencias. Entonces, para ser más claros y más concisos con lo que queremos darles a ustedes, vamos a hablar un poco ahora de cómo podemos construir esa autoconfianza. Si de verdad sientes que no puedes, sientes que estás estancado, sientes que siempre llegas hasta cierto punto y fallas y no puedes volver a arrancar, ¿cómo puedes crear esa autoconfianza para ser exitoso, para ganar? Entonces vamos a hablar de varios puntos que yo creo que son claves, y el primero que vamos a hablar, Miguel, es cómo podemos tener autoconciencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la autoconciencia? Entender cuáles son tus fortalezas, entender cuáles son tus debilidades. ¿Ok? Si no sabemos en qué somos buenos y en qué necesitamos ayuda, nunca vamos a poder trabajar un plan para poder llegar a ser mejores en lo que no podemos hacer. Algo de lo que hemos hablado muchas veces es 100% enfocarte en lo que sabes hacer para hacerlo muchísimo mejor que cualquier otra persona, pero es claro que muchas veces vamos a ser desafiados en nuestra vida en cosas que no sabemos hacer, en cosas que no nos sentimos cómodos. Y es importante entender cuáles son esos momentos, cuáles son esas situaciones donde no te sientes cómodo. Y la comodidad en realidad habla de confianza. Si tú te sientes cómodo
es porque llegaste a un nivel diferente y tienes que retarte para seguir creciendo. Entonces, la autoconciencia es muy importante porque tienes que saber dónde eres bueno y dónde debes mejorar. Tienes que ser sincero 100% contigo mismo para poder entender cómo puedes trabajar y en qué puedes mejorar. Y con lo que yo quiero decir con eso, algo importante es que sí, nosotros hablamos de 10X, hablamos de diferentes cosas donde tenemos que poner metas grandes y llegar lejos. Todo eso es importante, pero para las personas que están empezando, cuando yo estaba empezando, yo no pensaba mucho en grande. Y yo creo que si hubiese pensado grande cuando empecé y no creía en mí, no hubiese llegado muy lejos. Porque yo creo que hay procesos y como acabas de decir, el ciclo del éxito. Al principio cuando estás empezando, tienes que poder tener un plan. Tienes que tener metas alcanzables diarias. Obviamente tienes que tener las metas chiquitas y las metas grandes. Pero esas metas alcanzables son tan importantes como las grandes. ¿Por qué? Porque te van a generar esa confianza. Tender la cama, todo lo que hemos hablado en muchos podcasts pasados. Cosas sencillas que puedas poner y puedas decir, check, lo hice. Te van a crecer esa confianza que tienes en que puedes hacer las cosas. Entonces, cuando tú sabes hasta dónde puedes llegar y lo que puedes alcanzar, ya puedes empezar a poner metas alcanzables primero para poder generar esa confianza en ti mismo. Y cada vez que tengas un logro, debes celebrarlo, porque esa celebración de ese logro te va a llevar a confiar más en ti. Sí, incluso hay un par de cosas que quiero resaltar en lo que Juan dice, y incluso hoy yo estaba leyendo acerca de las leyes de crecimiento, porque John Maxwell tiene un libro que se llama Las leyes innegables del crecimiento, y una de las leyes es la ley de la conciencia, y es la importancia, él dice, you have to know yourself before you grow yourself. Y es literalmente tienes que conocerte antes de crecerte. Porque si uno no sabe cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, es muy difícil comenzar a trabajar en ellas, ¿verdad? Y yo soy de las personas que creo que uno debería delegar sus debilidades y doblar sus fortalezas, porque ahí es donde te vas a sentir en tu ambiente, es donde te vas a sentir en tu zona. Y cuando te sientes así vas a generar y emanar literalmente confianza. Y cuando estás liderando un equipo, cuando estás vendiendo, cuando estás creando un negocio, la confianza literalmente se siente hasta en cómo hablas, cómo caminas, cómo miras, tu lenguaje corporal. Muchas de las cosas que nosotros hicimos un podcast de cómo hacer amigos e influenciar a las personas influyen mucho cuando uno tiene confianza social. Uno sabe cuando una persona entra a un lugar, si es una persona que confía en sí misma o no. Entonces, ese punto me parece súper importante de resaltar. ¿Tú crees, Miquel, que una persona para poder generar autoconfianza debe educarse y prepararse? Sí, obvio. O sea, yo creo que hay otro dicho que dice que proper preparation prevents poor performance. Y son las 5 P's y dicen que la falta de preparación previene el bajo rendimiento. No. Sí, la falta de preparación previene el bajo rendimiento. Me confundo traduciendo. Pero literalmente yo creo que, y Edman Led lo dice todo el tiempo, que la confianza en lo que ustedes van a hacer viene cuando nadie está mirando. Y yo creo que es 100% cuando yo me veo como atleta, cuando yo practico y practico y practico y practico, cuando nadie más está viendo y cuando yo pongo la milla extra, es como ustedes tienen que comenzar a entender la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar, porque yo tengo una mentalidad que es un poco dura y a no todo el mundo le gusta, pero se los juro que lo digo con amor, y es que el segundo es el primer perdedor, ¿verdad? Pero hay que comenzar a identificar, si ustedes ven una carrera, por ejemplo, en las Olimpiadas Mundiales, ¿cuánta es la diferencia entre el número 1 y el número 2? Milésimas de segundo. No es casi nada, es literalmente casi nada. Pero esa pequeña diferencia son horas y horas y horas de dedicación y de trabajo y de compromiso. Y una de las cosas que yo en mi vida he hecho más grandes, que ha generado un nivel de confianza impresionante en mí, es 75 Hard, que es el reto de 75 días que dice que literalmente uno debe estar en un nivel de desarrollo personal y de mentalidad y físico demasiado alto, porque es un reto literalmente irracional, o sea, no tiene sentido hacerlo. Hay mucha gente que dice que ni siquiera es saludable, pero lo que tiene ese reto es que si ustedes dicen que van a hacer algo por 75 días y son literalmente capaces de hacer esas cosas difíciles, yo siempre digo que la extremidad expande la capacidad. Entonces, una de las maneras también de generar autoconfianza
claramente es preparándose demasiado para cuando llegue el momento. Yo siempre digo que el éxito llega cuando la preparación y la oportunidad se cruzan. Ustedes van a tener la confianza de aprovechar la oportunidad cuando se preparan bien, uno. Pero lo segundo es cuando ustedes se exponen a cosas que son demasiado difíciles y que probablemente muchas personas no harían. Expanden su capacidad, porque la extremidad expande la capacidad. Y yo me acuerdo literalmente yo trotando bajo la lluvia a la 1 de la mañana, cansadísimo de todo el día de trabajo, y yo decía como, wow, nadie es tan loco como yo para estar haciendo esto a la 1 de la mañana. Literalmente nadie. Y esa ventaja mental me hacía despertarme a mí el siguiente día con felicidad y con confianza de que yo soy una persona que hace lo que dice que va a hacer, y eso genera resultados en su negocio. Y lo más curioso, ya para acabar ese tema, es que yo me daba la excusa a mí de que no iba a tener tiempo para hacer el reto, porque obviamente toma mucho tiempo y mi negocio me necesitaba. Y curiosamente, yo trabajando menos tiempo en mi negocio, pero trabajando más en mí, en mi autoconfianza, fueron los 2 o 3 meses que mi negocio consecutivamente llegó a romper récords cada mes. Y yo no estaba trabajando más duro en mi negocio, estaba trabajando más duro en mí, en mi autoconfianza. Total. Yo creo que la autoconfianza en sí genera compromiso. Si uno de verdad cree en que lo puede hacer, el compromiso va a estar y vas a querer hacerlo, y cada vez que lo hagas lo vas a hacer más grande. Porque cada vez que uno cree más en uno, genera más hambre. Y ese hambre en los negocios, en tu vida, es crucial para poder crecer. Muchas veces, digamos, cuando hablamos de los temas como metas pequeñas y cosas así, muchas veces mucha gente puede pensar, ok, pero vamos a ser conformistas, o qué podría hacer esto, pero en realidad no se trata de conformismo, se trata simplemente de cada vez que creas y tienes un logro, vas a despertar un hambre en ti que vas a querer alcanzar metas mucho más grandes. Y eso es lo que genera la autoconfianza. Algo importante y otro punto importante es tu círculo. Lo hemos hablado muchísimas veces con la gente con la que andas, pero cada vez que hagas una meta o cada vez que cumplas algo, tienes que tener un círculo muy cercano, tienes que ser muy cuidadoso con ese círculo para contarle tus logros y que te puedan celebrar. Si tienes un círculo que es tóxico, entre comillas, cada vez que haces algo, en vez de ver algo bueno, te van a decir, pero pudiste haber hecho esto, pero pudiste haber hecho lo otro, a mí no me gustó lo otro. Claro, entonces claro, es importante que tengas un círculo que entienda quién eres como persona y lo que quieres crear en tus metas. Obviamente que sea un círculo grande, que quiera hacer las mismas cosas que tú quieres, por decirlo así. Y si no tienes ese círculo que no te celebre esos logros, va a ser muy difícil crear esa autoconfianza. Entonces claro, es importante, como en un equipo de fútbol, como en cualquier equipo, tener esas personas que están en la misma mente que tuyo, que están en la misma página que la que tienes en ese momento. Entonces es importante crear ese círculo y saber muy bien cuándo hablar de tus metas y cuándo hablar de tus logros. Yo creo que en tu círculo van a haber algunos momentos en los que tú hablas de tus metas y de tus sueños o de oportunidades que tienen, y personas que realmente te aman, no porque ellos quieren, sino por el miedo de que les da de pronto de que tú falles o de que te atropelles, muchas veces van a quitarte la confianza de saltar y de tomar el paso. Y yo lo que veo con eso es que uno tiene que comenzar a entender de dónde viene el comentario, porque realmente por amor se los pueden decir, realmente porque quieren lo mejor para ustedes, y porque de pronto no han estado expuestos a la misma información, o porque de pronto tienen otro background y crecieron diferente y tienen paradigmas diferentes y creencias diferentes, van a querer protegerlos de eso. Pero no dejen que necesariamente eso les quite la confianza, sino en mi caso me da más confianza de probarles que la decisión que yo había tomado era la correcta, y me pasó cuando empecé mi negocio. O sea, a mí literalmente yo vengo de una familia relativamente tradicional que siempre me quisieron ver en la universidad estudiando, y yo decía, bueno, la única manera de que yo voy a lograr hablar con mis papás y decirles que no voy a ir a la universidad es probando que ya tienen que confiar en mí, porque sí o sí tengo pruebas que nadie puede negar que hacen que confíen en mí, ¿me entienden? Y otra cosa que creo que es muy importante resaltar es que como líderes nosotros a veces, cuando le vamos a dar feedback a nuestra gente, podemos quitarles la confianza si no lo toman bien o si ustedes no lo dicen bien. Entonces es muy importante que si ustedes están en una posición de liderazgo, y todos ustedes están en una posición de liderazgo porque la primera persona que lideran es a sí mismos, entonces las conversaciones que tienen con sí mismos tienen que ser muy cuidadosas. Y lo que yo siempre hago es la ley del sándwich.
¿verdad? Entonces la ley del sándwich dice que primero siempre comiencen con algo bueno. Cuando se van a dar feedback a ustedes, cuando le van a dar feedback a los demás, comiencen con algo bueno. Es Juan, estoy muy orgulloso de ti, estás haciendo un excelente trabajo, tienes una intención de mejorar y unas ganas de mejorar, siempre eres puntuable, siempre llegas todos los días. Ahora, algo que creo que te llevaría al siguiente nivel y que podrías mejorar es, boom, le dan el feedback y después cierran con algo bueno otra vez. Es como, y yo estoy acá comprometido para ayudarte a mejorar y para que lleguemos juntos al siguiente nivel y para que creemos un plan de crecimiento que realmente te pueda ayudar a llegar a tus metas. Es muy diferente que yo venir a decirle a Juan, estás haciendo esto mal. Imagínese Juan aprendiendo algo nuevo y fallando y yo como líder le mato su confianza porque lo estoy criticando y él no siente que yo lo quiero ayudar. Pero esas conversaciones también las tenemos con nosotros mismos, entonces debemos tener mucho cuidado no solo con el círculo que rodeamos, sino con la información que consumimos. Total. Yo creo que eso va de mano a mano con la retroalimentación y uno de los puntos claves para poder llegar a la autoconfianza es poder recibir retroalimentación y poder estar dispuesto a poder tener esas conversaciones difíciles y poder entender que muchas veces no vemos dónde están los puntos donde podemos mejorar y saber que si tenemos a alguien que nos está mostrando esos puntos es porque de verdad quieren que mejoremos. Entonces estar súper dispuestos y abiertos a esos puntos y tener esas conversaciones para poder mejorar. Pero yo creo que la clave de todo siempre, Miguel, va a ser honestos con uno mismo y querer ansiar mejorar y obviamente cambiar 100% todo lo que estás haciendo diariamente para poder llegar a ello. Entonces no sé si han pasado un momento en tu vida donde haya pasado algo que te haya dolido o que te haya quitado esa confianza. ¿Cómo hiciste para poder sobrepasar ese momento? No sé, digamos, yo lo veo como, digamos, cuando uno juega fútbol y comete un error, que uno sigue jugando el partido y ya la mente se nubla, se pierde en el partido. Por ejemplo, en tu vida, ¿cuándo te ha pasado algo que tú dices, pues madre, me pasó esto, pero gracias a que tomé esta decisión y cambié esto, pude haber llegado más lejos? Sí, yo creo que obviamente me puedo relacionar con los deportes y yo creo que los deportes son una bendición porque a uno lo prepara para muchos aspectos que se encuentra con la vida, pero también me trae a un punto en un negocio en donde yo comencé solar dándome mucho miedo también el rejection, como que las personas me rechazaron con el miedo al rechazo. Y imagínense el miedo al rechazo tocando puertas, o sea, es el peor miedo que uno puede tener, pero eso me ayudó, ¿me entienden? La extremidad expande la capacidad y era mi capacidad de poder literal saltar a algo extremo, pero el punto de mi negocio yo creo que más difícil fue donde yo comencé con un partner y no funcionó y literalmente por lo que había trabajado por mucho tiempo de la nada se fue. Y me dolió muchísimo, era como mi bebé literalmente, pero eso me ayudó a mí mismo a demostrarme que yo también podía y que yo iba a construir algo y lo creí, lo creé literalmente. Entonces eso digamos que es lo que yo he aprendido en este camino, pero si les tengo que decir algo, yo cuando comencé y tomé la decisión de comenzar Sombra desde cero, solo literalmente, siempre vuelvo a mis bases y a mis bases es mis bases de desarrollo personal y mis bases de querer convertirme siempre en la mejor versión de mí mismo. Entonces en ese periodo de tiempo estuve haciendo ejercicio súper juicioso, me devoraba libros, literalmente consumía muchísima información, me rodeaba solo de gente que quería agregarme y no quitarme. Y todas las decisiones que yo tomaba día a día en mi día era esto me está acercando o me está alejando de mis metas. Y cuando tú eres consistente con los hábitos de alto rendimiento, es indiscutible que vas a comenzar a tener mejores resultados. Y volvemos al ciclo del éxito. Cuando yo comencé a tener resultados, se aumentó mi creencia. Mi creencia me ayudó a entender que tenía un potencial más alto de lo que creía que tenía. Combinando ese potencial con acción, llegaron resultados, más resultados, aumentaron mi creencia y así sucesivamente fui creciendo. Total. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento y es importante saber y entender que el gran punto para poder llegar a esa confianza es en realidad querer mejorar leyendo, querer mejorar escuchando a personas que ya lo han hecho y el desarrollo personal es clave, es la razón por la cual creamos este podcast. Siempre que quieras mejorar algo, siempre busca ayuda.
y enfócate, comprométete con ti mismo y vas a ver que al leer más, al escuchar más, al hablar más con personas que estén en esa misma sintonía, vas a empezar a creer mucho más en ti, a creer cosas más grandes. Entonces, algo que leí que me pareció muy clave es que la autoconfianza es un viaje, no es un destino. ¿Ok? La autoconfianza es un viaje, no es un destino. Y hay que abrazar el proceso, hay que celebrar el progreso y seguir desafiándote todos los días. 100%. Y como en toda la relación, yo creo que la confianza toma muchísimo tiempo para cultivar y toma solo una cosa para destruir. Entonces deben tener mucho cuidado con las decisiones que toman día a día porque sus decisiones definen su destino. Y algo que les puedo dejar que se me vino a la mente de un libro que leí que creo que todos deberían leer, que se llama Los 4 Acuerdos, puede que les deje mucho conocimiento acerca de eso, porque el primer acuerdo creo que habla del resumen de este podcast y es: sé impecable con tus palabras. Porque cuando tú eres impecable con tus palabras y respetas lo que dices, literalmente vas sí o sí a generar confianza en ti. El segundo es: no tomes nada personal, que se relaciona con el feedback. Cuando alguien te dé feedback o cuando alguien haga algo, no lo tomes personal. El tercero es no hacer suposiciones. Y el último es: haz siempre lo máximo que puedas. Y yo creo que si ustedes literalmente siguen esos acuerdos de la vida y se lo ponen como reglas y valores principales en la vida de ustedes, la autoconfianza va a ser el resultado de hábitos consistentes, porque como yo siempre les digo, lo que ustedes hacen repetitivamente definen lo que ustedes son, y son hábitos. Entonces, si ustedes tienen hábitos consistentes y valores claros y actúan basado en esos valores y hábitos, todo lo que quieran lo van a traer a su vida, y la autoconfianza es algo que se atrae y se construye poco a poco con el tiempo, como Juan lo dijo. Estamos muy contentos de traer otro episodio más. Vienen cosas grandes, ¿cierto, Miguel? Vamos a hacer un cambio bueno. Vamos a seguir comprometidos con seguirles trayendo contenido de alto valor. Y nada, esperen muchas cosas de Si lo crees, lo creas. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias.